Muy bien, esta mañana quiero considerar con usted algo que no debemos olvidar acerca de nuestra función como iglesia y el deseo y el corazón de Dios de manifestarse a través de nosotros. Eso es el cometido de la meditación esta mañana. Pero para llegar a considerarlo y que estemos seguros de esto, quiero que en un viaje mental usted regrese al libro de Génesis. Y yo le leo en el capítulo 3, verso 8, cuando está Adán y Eva, dice la escritura de que oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios de entre los árboles del huerto. Era una costumbre que ellos tenían y el Señor tenía de poder bajar y tener comunión con el hombre, tener una manifestación con su creación, específicamente con la corona de su creación que era el hombre y la mujer. Porque Dios siempre ha querido manifestarse. Hoy entendemos, hermano, que la Escritura claramente dice que Dios es espíritu. Le leo algunos pasajes que recalcan esta verdad. En Juan 4:24 dice la Escritura: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La Biblia claramente declara que Dios es espíritu. Por eso es absurdo, es hasta cierto punto ridículo hacer imágenes de Dios, porque Dios es espíritu. Se ha manifestado y obviamente en su tiempo se manifestó en la persona del Señor Jesús. Otro versículo que recalca esta verdad, hermano, está en el Evangelio de Juan, versículo 5 del capítulo 3. Cuando el Señor está hablando con Nicodemo, le leo Juan 3, del 5 al 8, dice: Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oiga esto, el que no nace del agua y del Espíritu. Porque si Dios es espíritu, y si nosotros queremos tener esa comunión con Dios, tenemos que estar en la atmósfera, de una u otra manera conectados con la atmósfera en la que Dios se mueve. Y si Dios es espíritu, por eso tenemos que adorarle en espíritu, y por eso tenemos que nacer del agua y del Espíritu para poder tener esa relación con Dios. Por eso el que no ha nacido de nuevo no puede tener una relación con Dios. Puede tener religión, como mucha gente tiene religión, pero una relación con Dios no se puede llegar a tener a menos que se nazca de nuevo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. Cuando habla con Nicodemo, le deja esta declaración y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le añade, dice: no te asombres de lo que te haya dicho, o sea necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oye su sonido, pero no sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta verdad la recalcó el Señor. Una realidad que no puede tener discusión ni es negociable. En 1 Corintios capítulo 2, entre otros versículos también, a lo menos quiero dejarle 3 hoy en su consideración. 1 Corintios capítulo 2, verso del 11 al 14, le leo, dice: porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? En otras palabras, solo usted y yo sabemos lo que estamos pensando. Y dice también: asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios,
para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Es decir, el Espíritu nos capacita para poder llegar a tener esa conexión con Dios, que es Espíritu. Y dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y añade algo muy importante, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Si yo quiero en algún momento venir y decir, bueno, yo voy a ser evangélico, pero voy a ser evangélico recatado, voy a ser evangélico mesurado, no voy a ser de esos que son exagerados y místicos, aunque obviamente a veces lo difícil es mantenernos en el nivel en todas las áreas de nuestra vida, y la relación con Dios o el evangelio no es la excepción. A veces podemos desviarnos de ese nivel y es un riesgo que en todas las áreas de nuestra vida podemos correr. Pero vamos a pensar que alguien diga, no, pero yo quiero ser evangélico, pero no quiero realmente estar en esas situaciones del Espíritu. Hermano, es imposible. Porque cuando nacemos de nuevo, entramos a esa dimensión del Espíritu. Y solamente conectados, o la única conexión que existe para Dios es a través del Espíritu Santo de Dios, que ha hecho algo dentro de nosotros, nos ha hecho nacer espiritualmente de nuevo y entonces estamos realmente en esa conexión y podemos tener comunión con Dios. Entonces la palabra de Dios, entre muchas otras escrituras, nos declara esa realidad. Solo en los versículos que hemos leído, en labios del Señor Jesús, en labios del apóstol Pablo, en inspiración de Dios, habla y dice espiritualmente, el Espíritu. Está hablando de esa realidad, es indiscutible y no es negociable eso. Es una realidad que Dios es Espíritu. Ahora, en el huerto del Edén, Dios se manifestaba y de una u otra manera ellos podían ver y tener esa comunión con Dios. Recordemos que en ese momento, hermano, el cuerpo de Adán y Eva no estaba contaminado por el pecado. Y cuando ya el pecado entra, entonces la pregunta es, ¿cómo es que Dios se manifiesta a un mundo que está ya en pecado, un mundo que ha perdido esa comunión del huerto? Fíjese que el primer punto como Dios se ha manifestado a su humanidad, o a la humanidad, a su creación, debo decir yo, es por medio de la creación. El libro de Romanos nos habla claramente, capítulo 1, versículo 20, dice que desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, porque Dios es espíritu, pero tiene atributos que son invisibles. Y dice que esos atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Es decir, que cuando vemos la creación de Dios, lo que Dios ha hecho, la tierra, el mar, el universo, todo lo que Dios ha hecho, hermano, tenemos un testimonio de su existencia, tenemos un testimonio de su poder, tenemos la manifestación de Dios por medio de lo creado. Nuestra propia vida es un testimonio de que Dios existe. Dios se ha manifestado. El Dios espíritu, el Dios invisible, se ha manifestado a su creación. La palabra de Dios nos dice que en los últimos días, que debemos entender y recalcar esto, que los últimos días se iniciaron bíblicamente cuando el Señor Jesús vino en carne. La carta a los Hebreos lo manifiesta en el capítulo 1, verso del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Por eso
los últimos días inician cuando Dios decide hablarnos a la humanidad por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Y dice en la manifestación que Dios tiene a través de su Hijo Jesucristo, dice que Jesucristo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Lo que quiero marcarle hoy es que se manifestó Dios, estaba manifestándose a través de la creación, pero en estos últimos días se manifestó a través de su Hijo. Obviamente porque el hombre no pudo conocerle por medio de lo creado. El libro de Romanos capítulo 1 deja bien claro eso. El hombre trató de conocer a Dios y él mismo se confundió en sus propios razonamientos. Hablábamos, creo, el fin de semana pasado acerca de que la verdad de Dios, porque Jesús vino a dar testimonio de la verdad, es mucho mayor que el razonamiento humano. Porque de acuerdo a la época el hombre razona. Y como las épocas cambian, su razonamiento cambia. Sin embargo, la palabra de Dios, que es verdadera, nunca cambia. Por eso hay un versículo tan maravilloso que dice: el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. La suma de sus palabras es verdad. Entonces, como el hombre no pudo conocer a Dios por medio de lo creado, no escuchó la manera en que Dios estaba hablándole, Dios se manifiesta de la manera más directa que podía manifestarse a través de su Hijo, que nació en el momento preciso de la historia. La palabra dice que se manifestó a su debido tiempo, no antes ni después. Nació donde proféticamente decía que iba a nacer, del linaje donde proféticamente decía que tenía que venir. Es más, aún las parábolas, las historias que habló, estaban, según el libro de los Salmos, si no me equivoco, capítulo 78, estaban preparadas desde antes de la fundación del mundo. Él vino a cumplir proféticamente todo lo que estaba escrito por medio de la manifestación de Jesús. Dios se manifestó al mundo de una manera directa. Por eso en una oportunidad, cuando le dijeron: muéstranos al Padre, Él respondió: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Era la manifestación de Dios. Ahora, en los anteriores versículos que le he mencionado, leemos la palabra manifestación. En otras palabras, Dios, siendo espíritu, desea, más que necesita, Él quiere manifestarse para ser conocido en este mundo. Es decir que las manifestaciones de Dios de una u otra manera son necesarias para que el mundo pueda tener una idea de la existencia de Dios y también del amor de Dios. Una manera en que Dios se manifestó no solamente en la persona de Jesús, sino en el concepto de la Trinidad, que es algo que sigue siendo para mí un concepto demasiado alto, elevado, para que yo lo comprenda, hermano, a totalidad. Sí lo creo, sí lo recibo. Que lo pueda comprender como es uno manifestado en tres, con lo limitado de mi mente, imposible. Y el que me diga aquí: no, mira, es como el agua. No, si esas son cosas que nosotros en nuestra bajeza de pensamiento hemos tratado de bajarlo para llegar a entenderlo, pero es mucho mayor que eso, hermano. Por ejemplo, un pasaje que a uno lo deja pues pensando mucho es que dice que Él lo llena todo en todos. ¿Cómo está eso, hermano? Mire, es algo, dice que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, y está hablando de todo, todo lo creado. Dios es mucho mayor. Por eso le digo que es ridículo, es absurdo hacer una imagen de Dios. Pero usted va a ver que en este lugar no hay imágenes. Los únicos cuadros que hay son unos paisajes bonitos, hermano. Pero de ahí imágenes es absurdo, totalmente ridículo eso. No podemos rebajar a Dios, al Dios que es espíritu, pero ha querido manifestarse. Se manifestó en Jesús, y aparte que se manifieste en Jesús, fíjense que aún en la manifestación de Jesús necesitó manifestarse como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu. Para dar una idea, soy mucho más que esto. ¿Se imagina usted el shock que tuvo Moisés
cuando llegó al monte y encuentra, hermano, en el monte la zarza que está ardiendo y que no se consumía. Y hermano, y la voz que le habla cuando él le pregunta, ¿y a quién digo que me envió? Dice, el yo soy, el siempre presente, diles que te envía. Y llegó y manifestó las plagas en un poder maravilloso, porque Dios es poderoso, hermano. Ha creado todo. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Que es su papá. Es nuestro Padre. Nos ha adoptado como hijos de Él. Se manifiesta aún en el bautismo del Señor, hermano, y lo vemos en varios pasajes, pero Mateo 3, 16 y 17 lo relata. Lucas 3, de igual manera, dice, después de ser bautizado, Mateo 3, 16 y 17, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Ahí se está manifestando Dios de la manera triunitaria o trinitaria, hermano, que es un concepto grande, pero Dios se está manifestando a la humanidad para que le conozcamos, para que podamos aceptar su maravilloso plan. Aparte de esas manifestaciones, Jesús manifestó la gloria o su gloria que él tenía por medio de señales y prodigios que él hizo. Juan capítulo 2 verso 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Era necesario que Jesús hiciera los milagros que hizo, comenzando con el cambio de agua en vino, el primer milagro para manifestar su gloria, para que pudiera la humanidad ver que detrás del hombre, Jesús, estaba la gloria de Dios. Y hizo tantas señales, caminó sobre el agua, calmó la tempestad, sanó todo tipo de enfermedad, echó fuera demonios, limpió el templo, aún en su milagro más grande que es la resurrección, hermano, no solamente resucitó, sino que se manifestó 40 días después a sus discípulos, con pruebas indubitables. Dice que no iba a dejar ni la menor duda de que él era lo que dijo que era. Y aparte, cuando asciende, hermano, no simplemente desaparece, sino que a la vista de aproximadamente, según lo dice el libro de Corintios, primera de Corintios, 500 hermanos reunidos, asciende a los cielos, manifestando su gloria, para que creyéramos en su nombre, para que confiáramos que su sangre es el rescate del pecado, para que le creyéramos y le esperáramos, pero ante todas las cosas, para que podamos ponernos a su disposición los que hemos sido llamados, para que Él encuentre en nosotros instrumentos útiles para su gloria y para su propósito. ¿Cuántos dicen amén a esa petición? Manifestó sus señales. 2:23 de Juan lo recalca, dice, cuando estaban en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Porque en algún momento, hermanos, el hombre necesita ver para creer. Podemos criticar mucho a Tomás, pero nosotros estamos en la misma categoría. A veces necesitamos ver para creer. Y estoy seguro que a todos los que hemos sido llamados de parte de Dios, Dios ha manifestado en algún momento y de alguna manera su poder milagroso en nuestras vidas. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Queremos que todo el tiempo Dios actúe de la misma manera. Cuando Dios a veces tiene que recordarnos y decir, recuérdate que ya te manifesté que yo soy real. Hoy tienes que aprender a vivir en fe a lo que yo te he dicho. Porque Dios no nos va a manifestar todo el tiempo, sino nuestra fe nunca crece. Porque ¿qué es la fe? Hermano, yo puedo tener fe si le digo, hermano, mire, tengo fe que tengo un teléfono en mi mano. Eso no es fe, si lo tengo en mi mano. Fe sería que no tengo nada, digo, tengo fe, hermano, y no es magia, ¿verdad? Dios reprenda al diablo.
tengo fe que ahorita va a aparecer un teléfono. Eso sería realmente el concepto de fe. Hebreos habla, dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Van a haber momentos en los que Dios mismo, hermano, como que cerrar el cielo porque dice, no, ya no, tienes que crecer, tienes que aprender a vivir por fe. Fe en lo que he dicho, fe en mi palabra, fe en el cumplimiento de lo que hice. Y si hice lo que antes prometí, lo hice, voy a hacer lo que dije que voy a hacer en el futuro. Fíjese que aún el Espíritu Santo, vea esto, porque le hablo de que Dios, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, aún el Espíritu Santo tuvo que manifestarse para que tuviéramos, y en ese tiempo aquellos que lo vieron, tuvieran la certeza de su existencia. Cuando el Señor se va y le dice a los apóstoles que se quedaran en Jerusalén y que esperaran la venida del Espíritu Santo. En Hechos 2, capítulo 3 dice, después de que sopla ese viento recio, dice que se les aparecieron lenguas como de fuego. ¿Por qué fue necesario que se apareciera eso? ¿Por qué no simplemente ellos comenzaron a hablar en otras lenguas o escucharon nada más el viento, hermano? Que ya esa era una manifestación. Pero aparte de eso dice que se les aparecieron lenguas como de fuego. Y en ese sentido debo de decirle algo, hermano. No es que las lenguas de ellos se transformaron en lenguas de fuego, sino cuando habla de lenguas de fuego es como ciertas llamas de fuego que se les manifestaron. ¿Qué era esa? La manifestación de la venida del Espíritu Santo de Dios. ¿Se imagina? En un lugar así de repente un viento recio y comienzan a ver usted que el hermano tiene fuego encima. Es como aquel de los 4 fantásticos, hermano, que no sé cómo se llama, pero que de repente, imagínese, o creo que hay otra película de un cuate que es como calaveroso, hermano, y que anda en una moto. No sé si alguna vez usted la ha visto ahí, ¿ya? A mí que se me aparezca mejor el de los 4 fantásticos y no es el de la calavera, ¿verdad? Porque está terrible. Imagínese usted que en un momento determinado pasara eso. De repente usted voltea a ver al hermano y lo mira ardiendo, hermano. Como aquel canto de antaño, ¿verdad? Que decía, ardiendo en fuego, mi alma está. No sé si se recuerda ustedes. Ardiendo en fuego, mi alma está. ¿Qué más decía? Gloriosa llama que limpiará, oh aleluya, mi alma ardiendo está. ¿Se recuerda qué más decía? Solo a mí me echan la pelotita que ya soy viejito, ¿verdad? ¿Sabe qué decía? Decía, oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder, en nuevas lenguas quiero hablar como señal, que estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. Y ahí, ¿qué más decía? ¿Te recuerdas? Fuego, fuego, fuego es el que quiero. Dámelo, 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 Señor. ¿Qué más decía? Todas las promesas fieles espero, que me des el fuego del Consolador. Ardiendo en fuego mi alma está. A ver. Gloriosa llama que limpiará, oh aleluya, mi alma ardiendo está. Bueno, al rato los cantamos. ¿Cuándo se recuerdan de esos cantos? Pero imagínense, se posan sobre todos. ¿Por qué? Porque es necesario que se manifestara Dios. Lo que le quiero marcar es, Dios quiere manifestarse, hermano. Necesitamos. Porque nuestra naturaleza como humanos es desconfiada. Duda. ¿Cuál es la batalla que la palabra de Dios dice? La batalla, ¿cuál es la batalla que Pablo peleó? La batalla de la fe. Por eso es que en muchos momentos es necesario que Dios se manifieste para que nuestra fe se fortalezca, hermano. Aún el Señor, hablando sobre lo que es la naturaleza humana, dice que
si no creyeran o no creerían o no iban a creer por la palabra, creerían por las señales. Por eso fue necesario que se manifestara. El Espíritu aún se tuvo que manifestar. ¿Está conmigo esta mañana? ¿Sí? ¿O se quedó hace 40 años atrás ahí con fuego, fuego? Dios en estos últimos tiempos, ahora, aquí es donde quiero llevarlo. Dios en estos últimos tiempos, amados hermanos, se manifestará al mundo a través de la iglesia. Ya no va a haber otro Pentecostés. Por más que se hagan, en mi vida cristiana yo le he dicho, he oído como de 6, 7 Pentecosteses. Pero otro Pentecostés ya no va a haber. El que pasó, ya pasó. En el tiempo correcto pasó. Hoy es el tiempo donde Dios se va a manifestar a través de usted y a través de mí. Y por el amor de Dios, de su palabra y del sacrificio de Cristo, despertémonos a esa realidad. Si el mundo no oye de Cristo, es porque nosotros no estamos haciendo nuestra labor y nuestro trabajo. Es a nosotros que nos ha designado el Señor en este tiempo para ser testigos de su evangelio. No va a enviar ángeles, no va a haber otro Pentecostés, el Señor ya no va a volver a venir otra vez. Es a través de la iglesia. Pero Dios quiere manifestarse. Fíjese que 2 Corintios 3, 17 al 18 dice, ahora bien, 2 Corintios 3, 17 y 18, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. ¿Se recuerda usted cuando Moisés bajó del monte después de haber recibido las tablas de la ley? Dice que su rostro brillaba y tuvo que poner un velo. Es la alegoría que está usando el apóstol Pablo, hermano, acerca de eso. Y es de que hubo una transformación en Moisés, una manifestación de Dios a través de Moisés. De igual manera, hermano, es lo que Dios va a hacer. No le voy a decir está tratando porque Dios lo va a hacer. El punto es que si lo va a hacer con usted y conmigo, porque lo va a hacer, lo va a hacer. Si a los que quedó escrito, hermano, tanto en las palabras de Juan como en algún momento lo hemos leído, que dice de que el Señor podía levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Hermano, Dios puede usar. No crean que la trayectoria, no, me tiene que usar a mí porque yo tengo tantas décadas ya de ser cristiano. Me tiene que usar a mí porque en mi familia hay un linaje de siervos de Dios. Me tiene que usar a mí porque yo he pagado el precio. Hermano, si nosotros no estamos en la actitud correcta en este tiempo de poder analizar cómo Dios se está moviendo y lo que Dios quiere hacer, Dios puede usar a quien Él quiera usar, hermano. Lo importante es, Señor, yo quiero que te manifiestes a través de mí, Señor. Quiero que mi vida sea un instrumento que pueda manifestar tu gloria. El Señor dice que nos va transformando. Le voy a leer cómo la TLA traduce este versículo 18. Dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Le repito esta frase. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, aleluya. Quizás sea un poquito, hermano. Quizás usted como yo diga, ay, casi nada, pero ahí vamos. La palabra del Señor dice que a través de su Espíritu cada vez nos parecemos más a Él. El genuino cristiano, por el trabajo del Espíritu de Dios, hermano, está siendo transformado. No podemos quedarnos igual. Hay una fuerza interna que nos está transformando de adentro hacia afuera.
Dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que el mismo Dios de paz nos santificará y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo será preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La TLA traduce y dice: el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Y vea cómo es el trabajo de Dios, de adentro hacia afuera. Espíritu, alma y cuerpo. Not the other way around. No es cuerpo, alma y espíritu. Por eso el legalismo no ha funcionado y jamás va a funcionar. Por eso las reglas externas de que cambie su hablar, cambie su vestido, cambie cómo se peina, cambie, hermano, eso no va a funcionar. Como Dios ha diseñado, es que lo primero que hace es que cambia nuestro ser interno. Y cuando cambia nuestro corazón, hermano, comienza a transformar nuestra alma. Y poco a poco, hermano, uno va teniendo cambios aún en el hablar, en el actuar. Conforme nuestro pensamiento cambia, así cambian nuestras palabras. Yo no me puedo engañar. Óigame bien esto, voy a usar mi vida como ejemplo. Yo no me puedo engañar que si de repente se me salen insultos, hermano, y palabrotas grandes, decir, ay, los digo pero no los pienso. No, no, no. Si los digo, es porque los pienso. No puedo engañarme. Venir y decir que actué violentamente, hermano, y me agarré a golpes con alguien. Ay, no, pero es que fue el diablo que me empujó. No. No he podido manejar, no he podido dominar, todavía no he llevado al alma a ese punto, hermano, de control. Y por eso mis acciones reaccionan de esa manera. ¿Cómo reaccionó el Señor? ¿Cómo reaccionó Él cuando lo iban a crucificar? Dice, como cordero, como oveja que calla ante sus trasquiladores. Cuando yo dentro de mí comienzo, hermano, y le digo, Señor, ayúdame en el auxilio de Dios. Y decir, Señor, mira, lo que yo más anhelo es parecerme a ti, Señor. Yo no quiero parecerme a ningún personaje, a ningún artista, a ningún personaje de cualquier esfera en la que nos movamos en este mundo. Yo quiero parecerme a ti, Señor. Cuando yo estoy en eso, en oración, hermano, y en mi pensamiento, hermano, y le digo, Señor, ayúdame. El Señor responde. Y en un momento determinado nos vamos a dar cuenta de que comienza a trabajar nuestro ser interno, nuestros pensamientos. Y nos damos cuenta y decimos, ¿y para qué voy a seguir odiando el resto de mi vida? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Quién se hace más daño con seguir odiando? ¿Quién se hace daño? Usted está bravo, está brava, hermano, y la otra persona feliz de la vida, hermano. Y usted mordiéndose el alma, hermano. Y lo que no me pasa es que cómo puede reírse. Se va a seguir riendo. Yo he llegado a ese punto, hermano. Usted me podrá hacer, me podrá decir, ¿sabe qué es lo que me queda? Perdonar. Y créame algo, y se lo digo con todo respeto, y no lo hago por usted, lo hago por mí. Porque si yo no aprendo a perdonar, el que va a terminar sus días todo doblado, mi orgullo va a ser, pero no los perdoné, se quedaron con las ganas. Y el otro feliz de la vida, hermano, ahí. Y uno todo torcido, de cuerpo y de alma, hermano, ahí. Por esa razón, el ejemplo nos lo ha dado Jesús. Oíamos la otra vez en una conferencia que estábamos con mi esposa, ahí de un pastor que cabal en ese momento dijo esta palabra. En la cruz, el Señor expresa, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No tanto por ellos, sino por Él. No quería terminar su carrera con rencores. Yo le pregunto, yo quiero parecerme a Jesús.
Yo quiero realmente que eso se manifieste. Y el Espíritu de Dios lo está haciendo en cada uno de nosotros. Y no vamos a poder ser vasos que manifiesten la gloria de Dios, a menos que estemos pareciéndonos al Señor en nuestras acciones. ¿Cuántos decimos amén a eso? Al grado que el deseo del apóstol Pablo era que la iglesia fuera transformada, al grado que en Gálatas 4:19 dice: hijos míos, por quienes sufro dolores de parto. Era tal lo que sentía Pablo que dijo esto comparable a un dolor de parto. Dice, y el deseo es que Cristo sea formado en vosotros, transformados a la imagen del Señor, que Cristo sea formado en vosotros. Mire, conforme a que esto se lleve a cabo, vamos a poder manifestar a Dios a través de quienes nos rodean diariamente. A menos que se manifieste la persona del Señor dentro de mi vida, no voy a poder manifestar eso al mundo que me rodea. El apóstol Pablo hablaba también en Corintios 11:1, dice: sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. ¿A quién quería parecerse Pablo? Al Señor. Y les aconseja a la iglesia: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, en lo que yo imito a Cristo. No se parezcan a mí, parezcanse a Cristo. Yo voy a concluir, hermano. El Señor en Juan 17, en la oración final que tiene con su discipulado, con los apóstoles, Juan 17:5, marca esta verdad, dice: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Sabe que Dios quiere manifestar su gloria? Versículo 21 al 24, lea conmigo, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, que estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ve esa frase, hermano. Para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo no va a poder creer si no hay una manifestación de Dios en nosotros. ¿Por qué es que el evangelio está siendo tan atacado? Porque no ha habido una manifestación de Dios. Lamentablemente aún en el mismo liderazgo. Hermano, el mundo nos ha ganado. Hemos bajado nuestra mirada de los valores celestiales y las hemos puesto en los valores terrenales. ¿Qué diferencia hay entre el mundo y nosotros si tenemos los mismos valores? Tenemos que tener los valores celestiales. Valorar las cosas que recibimos de Dios, hermano. We need to change. No hay otra palabra, hermano, que puede decir. Necesitamos cambiar si queremos realmente que Dios nos use. Necesitamos tener otros valores. No, que yo no le voy a hacer un favor al vecino porque nunca me ha hecho favor a mí. ¿Qué nos distingue entonces del mundo? Si le pagamos mal a quien nos hace mal. ¿Qué nos distingue del mundo? Seamos honestos. Así va a ser imposible que Dios nos use. ¿Se imagina el Señor en la cruz diciendo: ajá, hoy sí van a ver 10 veces más, Padre, descuartizados? ¿No? Entonces tendríamos derecho a decirle al Señor: Señor, que les vaya mal. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia sino la manifestación de Dios en nuestras vidas? Y por un momento, hermano, déjeme decirle eso. Y la manifestación de Dios no es que usted y yo temblemos, y la unción de Dios. Cuando estamos enfrente de una situación en el mundo, hermano, ahí no le va a servir nada temblar. Ahí lo que necesitamos tener es actitudes compasivas, actitudes de seguridad. Que cuando nos pidan de que si somos cristianos, digamos: sí, soy creyente. ¿Y crees en la Biblia? Totalmente en la Biblia. ¿Y crees en Dios? Sí, creo en Jesús. No creo que nació en Navidad, pero sí creo que nació y murió por mis pecados, y creo que va a volver y lo estoy esperando. Y creo que habita en mí y sé que me está transformando. Aunque nos digan
lo que nos quieran decir, hermano, manifestar con nuestras acciones eso. ¿Sabe? Le voy a hacer una pequeña pausa aquí nada más en un minuto. El otro día, de hecho, hermana Noemí me envió un WhatsApp ahí con algo que me llamó mucho la atención. No le voy a decir que estoy totalmente 100% de acuerdo con la posición que esta persona dice, porque tendría que estudiar más al respecto. Pero desde mucho tiempo atrás yo me puse a pensar en mí mismo, por eso me llamó mucho la atención eso. Y yo me pregunté a mí mismo, ¿cuándo cambié yo mi saludo de Dios te bendiga a bendiciones? Fíjese que me pregunté eso. Dije, ¿cuándo cambié yo ese saludo? Y me di cuenta que oí predicaciones donde decía, no diga Dios le bendiga porque ya hemos sido bendecidos con Cristo. Pero voy a lo mismo, en la falta de estudio, hermano, de la palabra del Señor, yo puedo decirle a alguien, puedo decirle a mi esposa, Dios te bendiga, en el concepto Dios te bendiga en este momento. Yo sé que estamos bendecidos por Cristo, pero lo que esta persona decía se me hizo mucho sentido, porque yo siempre me preguntaba, decía, yo vengo, saludo y texteo, va, bendiciones, pero eso es como que yo me estuviera dando yo los atributos de poder bendecir. Como que yo tengo las bendiciones y estoy repartiendo bendiciones. Hermano, yo no tengo nada que Dios no me haya dado. Y lo que pueda tener es por Dios. Y entonces lo que decía esta persona es que tiempo atrás, por medio de una agenda de lo oculto y lo satánico, han tratado de quitar el saludo cristiano que durante mucho tiempo ha bendecido la iglesia, que es Dios te bendiga. Ya no quieren que el nombre del Señor se mencione y entonces ahora simplemente bendiciones. Eso es muy amplio. Decía esta persona, y es ahí donde tenemos que estudiar, no es ahí donde yo no estoy de acuerdo. Que si un satánico viene y me dice bendiciones, me metió los demonios. No, eso no es así. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que yo no tengo, ni usted tiene la capacidad, por usted mismo, de dar una palabra de bendición si no usamos el nombre de Dios. Es como, por ejemplo, alguien me decía la otra vez, podemos declarar, podemos confesar, podemos, ¿cuál era la palabra aquí? Declaraciones. Las únicas declaraciones que yo puedo hacer es sobre la autoridad de la palabra de Dios. Y hoy día usted va a ver, hermano, que se declara todo. Declaro esto, declaro lo otro. Hermano, tenemos que aprender a declarar sobre lo que la palabra de Dios dice. Es la única autoridad que tenemos. Y si mi saludo va a hacer que el reino de las tinieblas se estremezca, porque en mi saludo diario yo digo, Dios te bendiga, estoy marcando una diferencia. Mire, si usted llega a un lugar y dice bendiciones nada más, es más difícil que puedan creer que es cristiano evangélico. Pero si llega a un lugar de inconversos y dice, Dios los bendiga, van a decir, un cristiano. Ese es aleluya, ese es lo que sea. Es ahí donde se va a manifestar nuestro amor por Dios. Es ahí donde vamos a ser verdaderamente la luz del mundo y la sal de la tierra. Voy a estudiar más al respecto y se lo voy a decir, pero por el momento ya va a ver que yo ya cambié mi saludo. Si les texteo a alguien, le voy a mandar 3 letritas si estoy en apuro. D, T, B. Ya va a saber usted qué quiere decir. Dios te bendiga. En ese caso. Porque si yo me preguntaba, decía, ¿desde cuándo yo cambié mi saludo? Si toda mi vida yo decía, Dios te bendiga. Porque creemos en un Dios que es real, ¿verdad? Déjeme concluirle. Dice, el Padre y yo somos uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Y para que el mundo sepa que tú me enviaste. Tenemos una comisión, amados hermanos. Tenemos una comisión, tenemos un trabajo, y es que el mundo sepa a través de nosotros que Jesús es Dios. Y le termino. Colosenses 1:27 habla y dice esta frase: just listen to the importance of this sentence. Colosenses 1:27 declara en su versículo, dice, Cristo en vosotros,
Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Cuando tenemos a Cristo dentro de nosotros. Miren lo que está diciendo. Segunda de Pedro 1:4 habla y dice: nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de su naturaleza divina. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y le concluyo. La manifestación del poder de Dios, que Dios lo puede hacer y estoy seguro que Dios lo quiere hacer en este tiempo. Y necesitamos tener el poder de Dios porque el mundo necesita ver el poder de Dios para creer. Necesita ver cómo Dios a usted lo guarda. Necesita ver cómo Dios a usted lo libra de algo. Cómo lo usa. Quizás en algún momento usted va a tener sentires y va a llegar en su trabajo con un amigo, un vecino, alguien le va a decir: mira, fíjate que por alguna extraña razón siento decirte esto. Y cuando usted le diga lo que le va a decir, la otra persona que se va a quebrantar y le va a decir: ¿cómo supiste? Usted le va a decir: no, simplemente algo dentro de mí. ¿Sabe que ese es algo dentro de usted? Es el Espíritu de Dios que se está manifestando. Y cuando el mundo vea eso, lo que le va a decir es: háblame de tu Dios. ¿Qué no está en la palabra? Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios. Es una realidad. Pero para que esas manifestaciones se den, tenemos que estar en la comisión correcta. Porque si yo quiero seguir mi propia agenda, Dios no me va a respaldar. Fíjese que en 2 Corintios 5, 19, 20 dice: a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Mire, si Dios no tomó en cuenta las transgresiones del mundo, ¿por qué nosotros a veces sí las tomamos? ¿Cómo va a ser posible que Dios pueda hacer esto con esta persona? Si Dios no las tomó en cuenta, ¿quién fregados es usted y quién soy yo para venir y decir que Dios no lo puede hacer? Dice que no tomó en cuenta las transgresiones y dice que nos ha encomendado a nosotros la palabra de ¿qué? De la reconciliación. Usted tiene una encomienda. Vaya, cierro con esto, porque eso lo conocemos mucho. ¿Usted sabe que hay gente que lleva y trae encomiendas a nuestros países? ¿Qué pasa si la persona no lleva la encomienda? Exactamente. Hay graves problemas. ¿Cuántos quieren tener el resto de sus días una vida libre de problemas con Dios? A ver, levante la mano si realmente usted dice: yo no quiero tener problemas con Dios. Entregue la encomienda. Mientras no la entreguemos, vamos a estar en dificultad. ¿Cuál es la encomienda que el Señor nos ha dado? La palabra de la reconciliación. Dios quiere que el mundo se reconcilie con Él. Y no va a usar ni ángeles, no va a haber otro Pentecostés. Jesús ya no va a venir otra vez. ¿A quiénes va a usar? En la medida en que yo entonces diga: el resto de mi día yo quiero ser un instrumento usado para que el mundo sea reconciliado con Dios por medio de mí, le garantizo que vamos a ver la manifestación del poder de Dios. Pero estoy siguiendo mi propia agenda, será imposible, hermano. Y hay cantidad de gente que necesita ser reconciliada con Dios.